Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente al podcast del profesor Ángel Rosa sobre actualidad política en Puerto Rico. Como siempre, y antes de seguir con el tema de hoy, agradecerles a ustedes que nos hacen el favor de ver estos vídeos y de compartir su contenido. Nos hace mucho bien que compartan el podcast con personas que puedan estar interesadas. Igual invitarles a suscribirse para cuando subamos el vídeo ustedes estén notificados y no se pierdan el contenido. Estamos en Spotify también y estamos, además de YouTube, en Facebook. Así que nos pueden seguir en cualquiera de esas plataformas. El tema que voy a discutir hoy es una continuación de uno que discutimos la semana pasada y que me parece que todavía necesita más discusión. Porque estamos saliendo del fin de semana largo que se extendió hasta lunes por el Día de la Recordación. Y ha sido un fin de semana inusualmente violento y con muchos incidentes en las carreteras de Puerto Rico, que comenzó además el sábado con una serie de información sobre motociclistas haciéndole frente a la policía. Y creo que todo esto es la secuela de lo que ocurrió la semana pasada con el nombramiento de este comité para estudiar la legalización o la posibilidad de legalizar, de darle tablilla a los Canams y a los Banshee y a otros vehículos todoterreno, luego de una intervención de la policía en Cataño con una serie de motociclistas infractores de la ley. El fin de semana comenzó con un incidente que ocurrió en San Juan, en el que 100 motoristas rodearon a dos oficiales de la policía mientras estaban comiendo, le insultaron, golpearon la patrulla en la que estos se encontraban y los agentes tuvieron que, para evitar mayor confrontación, caminar a buen resguardo hasta un cuartel cerca de allí, en la avenida Eduardo Conde, en Santurce. Eh, Posteriormente y como consecuencia de ese incidente, amanecimos el sábado con declaraciones del comisionado de la policía, que es el exdirector del FBI en Puerto Rico, Joseph González, y de la gobernadora Jennifer González, en el sentido de que iba a ser inaceptable ese tipo de comportamiento, que no se iba a tolerar que personas intervinieran o hostigaran a agentes de la policía. Posterior a ese incidente, conocimos de otro incidente en Carolina, en el que en una persecución, dos motoristas amenazaron con un arma a los policías que le perseguían, y estos, al verse amenazados con un arma, tratando de esquivar al agresor, tuvieron un accidente y fueron a parar al hospital. En Caguas, un motorista, por estar haciendo piruetas en la carretera, perdió el control y perdió la vida, más que el control. Y todo esto es una especie de resumen intensivo de lo que significa el desorden que impera en las carreteras en Puerto Rico. Había un jefe de policía de la ciudad de Boston, donde yo estudié, en los años en que yo estudiaba allí, que luego fue comisionado de la policía de la ciudad de Nueva York, que tenía la teoría de que en las faltas pequeñas y en los crímenes pequeños era donde había que intervenir y no tolerar, porque se mandaba el mensaje de la no impunidad, y que al usted no tolerar, se llamaba el window broken strategy, la teoría de la ventana rota. Si usted rompía con un ladrillo la ventana, nadie intervenía con usted. Lo próximo que usted iba a hacer era penetrar por esa ventana, y lo próximo que usted iba a hacer era robar. Y quién sabe, si se encontraba alguien allí, podía matarlo. Entonces Brighton, el comisionado Brighton, decía: hay que empezar a intervenir cuando rompen la ventana, para que sepan que no hay tolerancia y que ya no van a poder seguir haciendo cosas adicionalmente.
Es una teoría que se estudia en las escuelas policíacas del mundo entero y que se puso en vigor por el propio Brighton en Nueva York y tuvo buenos resultados durante la alcaldía o la administración del alcalde Rudolph Giuliani. Entonces yo comparo eso con lo que está pasando en Puerto Rico y con esta anarquía que hay en las carreteras del país todos los fines de semana, especialmente en el verano, y veo cómo las acciones de la administración, yo no voy a pasar juicio aquí, ustedes son mucho más suspicaces e inteligentes que yo, pero han sido leídas por los delincuentes como que el gobierno está de parte de los delincuentes, como que este comité de estudio sobre acomodar a los vehículos todoterrenos fue una señal, como dijimos aquí, de desautorización a la fuerza policíaca y por lo tanto de tomar la ofensiva los delincuentes contra las fuerzas de ley y orden. Y me doy cuenta de lo peligrosa que se vuelve, que se torna la sociedad puertorriqueña con este tipo de comportamiento. Y comentaba en mi programa de radio, en Noti1, 6:30, esta tarde, que estamos viviendo las consecuencias de no haber ejercido los controles y la ley y el orden a tiempo con el tema este, que lo voy a tocar brevemente aquí para usarlo de ejemplo, de las serpientes y los reptiles que hoy día han invadido a la isla de forma prácticamente ya incontrolable y que se han convertido en una plaga en toda la isla de Puerto Rico. Eh, Cada vez hay más casos de estas serpientes pitón y de otras especies de reptiles que no son especies de la isla, sino que fueron traídas por personas a Puerto Rico como una especie de mascotas o una especie de posesiones. Y luego cuando se confrontaban con el problema de que estas serpientes crecían y crecían y crecían y crecían, y además son animales salvajes, no son animales para tenerlos en una casa, al no poderlas cuidar, al no poder mantenerlas, al no tener control sobre ellas, pues al monte. Y hoy día tenemos una cantidad de ellas porque como no son especies de la isla, no hay depredadores. Y como vienen de un origen en el que sí hay depredadores, estas, estas especies están en su evolución, han desarrollado una capacidad reproductiva enorme porque se reproducen de forma que aún con la acción de los depredadores, ellas puedan sobrevivir y la especie no se acabe. Eh, lo mismo con los caimanes, etcétera. Cuando se pudo haber hecho algo con los individuos que traían ilegalmente estos animales a Puerto Rico, con las tiendas de mascotas que las traían y las vendían ilegalmente a Puerto Rico, en violación de toda la reglamentación, no se hizo lo que había que hacer. Ahora tenemos una plaga con la que tenemos que aprender a vivir. Y con esto de las carreteras y de todo este desorden en las carreteras, hemos dejado que esto se salga de control. Hemos dejado que estas personas, no son todos, aclaro aquí, no todo el que tiene una motora es un delincuente. Hay gente que la utiliza como medio de vida, hay gente que la usa como método de transporte porque es más eficiente o como pasatiempo sano, sin importunar la vida de los demás, sin interrumpir ilegalmente el tránsito, sin alterarle los silenciadores para producir ruidos que son ofensivos a la paz en la sociedad. Pero hay un grupo creciente de personas que las utilizan como una forma de romper la ley y que se divierten rompiendo la ley. Entonces, se ha dado una polémica que a mí me parece totalmente desenfocada en Puerto Rico sobre si a este comité que la gobernadora designó para estudiar esto debe designarse o no debe nombrarse, o si ha sido un error que esté Misael González, el tal Ray Charlie, pertenezca a ese comité. Y se ha toda una discusión sobre el tema.
De hecho, el secretario de Asuntos Públicos de la Fortaleza, el domingo, opinando sobre el tema, decía en sus acostumbradas desatinadas expresiones, porque este señor no hay manera de que pueda expresar una postura de Fortaleza que sea sensata, ¿no? Que a él le parecía que era importante que estuviera Ray Charlie allí porque él ha visto videos en los que este señor sale interviniendo con sus seguidores y que es una figura de control eh, porque es un líder de la comunidad de los motociclistas. Si el éxito de un trabajo o de un comité o de un estudio sobre esto depende de la pertenencia a ese organismo de este o de cualquier individuo, entonces ese comité no sirve y la gestión que supuestamente va a llevar a cabo es innecesaria para el país. No puede ser que la institucionalidad y la ley y el orden se le entregue al arbitrio de una persona porque tenga control de un grupo de la población. Porque las leyes no están diseñadas para un grupo de la población, las leyes están diseñadas para todos. Y lo que hace a las leyes deseables e importantes es que están predicadas en la necesidad de que todos quepamos dentro de ella y por lo tanto no haya excepciones a su cumplimiento, ni haya requerimientos de personajes específicos para que una ley se cumpla o no. A mí me parece que eso, además de una expresión totalmente desatinada, es peligrosa porque es el ejercicio de la estupidez en la gestión pública. Y eso es muy preocupante porque entonces las decisiones están en manos de gente que no las puede tomar. Pero creo que sobre este tema del desorden y el descontrol en las carreteras, el fin de semana que está por concluir ha sido el mejor estudio social y la mejor estadística de grupo que se ha podido recopilar. Hemos tenido un asomo a la anarquía que va apoderándose de las carreteras, como ya se ha apoderado de los vecindarios en algunos casos, como ya se ha apoderado de las playas, de las costas, de las propiedades en la zona marítimo terrestre, como se han apoderado con el boceteo llamado de las carreteras, de las vías públicas, de los vecindarios y de las áreas de recreación comunales o comunes para todos los puertorriqueños, como son los balnearios y los bosques. Y creo que ahora es un tanto ya tarde para intentar poner el orden, y mucho menos poner el orden a base de hacer excepciones o de doblar las reglas para que algo que no cabía antes pueda caber ahora porque complacemos a un grupo de la población. Porque no había que ser sociólogo ni había que ser criminólogo para saber que era cuestión de tiempo en lo que esos grupos se sentían con la autoridad suficiente de retar a las fuerzas de la ley y el orden, que lo han venido haciendo, pero ahora se sienten con la potencia o con la prepotencia de que esto pueda estar avalado desde las estructuras o algunas estructuras del gobierno de Puerto Rico. Y creo que igual que sucede con el problema de los reptiles y de las culebras, a menos que aquí se establezca una política pública de cero tolerancia y de aplicación de la ley sin excepciones, con multas y con cierto tipo de castigos que permitan el cambio de comportamiento, que sean onerosas y que incluyan la pérdida de la propiedad, que aunque sea privada, no se puede utilizar para violar la ley. Va a ser muy difícil controlar el problema como ha sido y es imposible ya controlar el problema de los animales exóticos. Ojalá que este gobierno recapacite y rectifique sobre todas las cosas, porque el camino que han adoptado, el único resultado al que conlleva es a apagar la luz y botar la llave de la isla de Puerto Rico. Ojalá que no. Seguimos mañana.